Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Bienvenidas otra vez a un episodio de Nido Talks. Hoy tengo un tema que me parece que es importantísimo, especialmente en el momento que estamos viviendo ahorita, que es todo el tema de la pandemia de COVID-19. Tengo como invitada a la psicóloga Regina Ojeda. No les platiqué, el tema es la ansiedad infantil. Y tengo como invitada a Regina Ojeda. Regina es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene un máster en psicobiología y neurociencia cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona y aparte es terapeuta cognitivo-conductual. Aparte de que ha estudiado muchísimos diplomados en desarrollo humano, psicología del joven actual, neuropsicología del desarrollo, cuenta con una certificación en terapia de exposición y prevención de respuesta para trastornos obsesivos y otros trastornos relacionados, con este tema. Y se ha especializado en la evaluación y tratamiento psicológico de niños, adolescentes y jóvenes, principalmente enfocándose en el apoyo de problemas emocionales y cómo estos les influyen en su área personal y familiar. Ahorita actualmente es socia de Neuroingenia, en donde se enfoca en toda la parte de evaluación psicológica, así como el tratamiento psicológico de niños y adolescentes con problemas emocionales y de comportamiento. ¡No, wow! Regina, tu currículum gigante. Bienvenida, estoy feliz de tenerte aquí en otro episodio de Nido Talks. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy contigo y muchas gracias por la invitación para hablar de ese tema tan interesante. Tan importante, la verdad, creo que una de las creencias que más tenemos es que cómo los niños van a tener ansiedad, ¿no? O sea, que la ansiedad solo pertenece a los adultos y creo que es un tema muy importante que debemos de abordar y principalmente, como estaba platicando, en el momento en el que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia, ¿no? Que están todos en su casa y ven a sus papás preocupados, etcétera. Entonces, empezamos. Dime una cosa, Regina. Primero que nada, quiero ir como de lo más global. ¿Cómo definirías como tal la ansiedad? Para mí, la ansiedad es nuestro sistema de alerta que se activa cuando percibimos que podría existir un peligro. Y es muy importante diferenciar el miedo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque el miedo aparece cuando tenemos un peligro real, verdadero, inminente. Es decir, si vamos caminando en la calle y está oscuro y de repente vemos que se acerca un hombre hacia nosotros y creemos que tiene un arma, pues nos va a dar un miedo terrible porque ahí lo estamos viendo. Sin embargo, si nos vamos a dormir y 3 noches después seguimos pensando y si vuelve a aparecer y si lo vuelvo a ver y si saben dónde vivo, eso ya es ansiedad porque nos estamos anticipando a lo que pudiera aparecer. Entonces, la ansiedad es ese sistema de alerta que nos prepara para algo negativo que pudiera suceder. Y dime una cosa, me imagino que eso negativo que pudiera suceder la mayoría de las veces no sucede. Totalmente, totalmente. Está cañón, está cañón. Entonces, bueno, hablando de que es como un sistema de alerta, la pregunta es, ¿existe una ansiedad normal o un grado de ansiedad que es, no sé, como positivo, por así decirlo? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que todas las emociones, nos gusten o no nos gusten, tienen una función. Así que la ansiedad es algo que todos necesitamos. De hecho, si no tuviéramos ansiedad, dejaríamos de hacer muchas cosas. Así que no hay que tenerle miedo y hay que reconocerla, aceptarla, porque es muy útil. Pero me imagino que es más útil, más bien, es útil en niveles no tan grandes o que nos paralizan. Totalmente. Es así, cuando ya nos bloquea o evitamos hacer cosas por sentirnos ansiosos, es ahí cuando ya no es un parámetro de normalidad y ya es excesiva y tenemos que trabajar con ella. Ok. Entonces, si pudiéramos como definir para que cada quien que nos esté escuchando empiecen como que a ubicar cómo está su ansiedad, ¿cuánta ansiedad es normal y es positiva? Ok, esa ansiedad que es normal es la que nos ayuda a actuar. Es decir, si yo hoy me voy a dormir en la noche y
y antes de dormir como que recuerdo, a ver, mañana qué tengo que hacer, me anticipo a las situaciones para organizarme, esa ansiedad está perfecta, pero si lo pienso demasiado y ya no estoy durmiendo por estarle pensando y pensando y pensando en el futuro, es ahí cuando ya no sería normal. Una cosa que nos ayuda a detectarlo es estos pensamientos hacia el futuro, qué tan negativos y catastróficos son. Si solamente estoy pensando que todo va a salir mal, pues entonces ya no es una ansiedad normal. Ok, o sea, ya cuando en vez de que te haga actuar, te paraliza por la preocupación que te quedas como pensando en eso, ahí es cuando ya tenemos que, ya se vuelve, ¿le diríamos patológica? Pues patológica es cuando ya existe algún trastorno de ansiedad, que hay diversos, y no necesariamente ya tendría que ser un trastorno de ansiedad, pero sí un nivel elevado que interfiere con nuestro óptimo rendimiento de la vida. Y eso puede ser que afecte sueño, alimentación, socialización, etcétera. Ok, me fascina. Entonces, bueno, para hablar del tema de, digo, esto es como que la ansiedad general, adultos y niños, ¿no? ¿Cómo, bueno, primero que nada, es normal que un niño sienta ansiedad? Sí, 100%. Los niños sienten ansiedad y esta ansiedad obviamente va cambiando de acuerdo a su etapa de desarrollo, pero sí es totalmente esperado que la sientan. ¿A los cuántos años más o menos puede empezar este tema de la ansiedad? Pues más o menos entre los 2 y 3 años comienzan a tener cierta ansiedad, que principalmente es ansiedad de separación. Es decir, ya son conscientes que quieren estar como con su figura de cuidado, de protección, y cuando se separan viene esta ansiedad. Pero obviamente es como una ansiedad menos elaborada. Claro, que me imagino que tiene como menos hormona de estrés. Exacto, totalmente. Ok. Entonces, a ver, ¿nos puedes platicar, Datito, como cómo se ve la ansiedad en cada etapa del desarrollo de los niños o cómo es? Sí, cuando son chiquitos, más o menos te digo, esta edad que tienen 2, 3 años, esta ansiedad de separación, pueden tener ansiedad hacia la oscuridad, hacia ruidos, animales, sombras, hacia cuestiones que todavía no le pueden encontrar como mucha explicación. Y aquí, ojo, puede ser miedo o ansiedad, que ahí pues van de la mano, como les explicaba. Ya más grande, todavía en preescolar, como a los 4 o 5 años, ya empieza esta parte de imaginación a crecer. Entonces, a estas figuras imaginarias en la oscuridad empiezan a tener más ansiedad. Es común que tengan dificultades para quedarse dormidos solitos. Además, a esa edad es muy interesante, pero empiezan a ser más consciente como del daño físico que pudiera existir, ¿no? O lesiones en el cuerpo. Entonces, ¿y si me caigo? ¿Y si me lastimo? ¿Ok? Ahorita que les digo de esto, y si, es un pensamiento muy común en la ansiedad, ¿no? Que tienen los niños. Y si pasa tal cosa. Y ya que entran a la primaria, como a los 6 años, ya tienen mayor conciencia de peligros, digamos, un poco más reales, como si ya hay algún robo o algún ladrón, o ya esta parte de quedarme en la escuela más tiempo sin mis papás, y si no llegan por mí, y si se les olvida recogerme. ¿Ok? En la más grandes, ya en primaria, empiezan a tener mayor conciencia de la muerte, ¿no? Entonces, y si alguien se puede morir o estoy solo. Y en la adolescencia, es decir, como que ya en la secundaria, tienen miedos más hacia la parte social o hacia los exámenes y mucho hacia su aspecto físico. Y si se burlan de mí por cómo me veo. Ok. Sí, justo me robaste la palabra, esta parte como de la muerte. Sí, también les empieza a entrar la ansiedad de los seres queridos, de si mi papá y mi mamá se mueren, yo con quién me quedo y cómo le hago y en la vida y no. Eso es algo. Entonces, me fascina cómo lo explicas, porque sí. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Es que muchas de las cosas que me dijiste, muchas veces los definimos como miedo. ¿Cómo podemos diferenciar si mi hijo está teniendo miedo o está teniendo ansiedad? ¿O van juntos de la mano? No necesariamente van de la mano, pero ¿qué sucede? O sea, una cosa es que yo en la noche estoy ansiosa porque estoy imaginando si al día siguiente se van a burlar de mí en la escuela. Entonces, si está teniendo este pensamiento, y si se burlan, y si no quieren jugar conmigo, y si no quieren comer el lunch en el recreo, es cuando se anticipan algo que no está sucediendo en ese momento. Ok, ya te entendí. O sea, lo que dices es como el miedo se siente cuando está pasando algo
La ansiedad es como esta parte que Exacto. estás anticipando que del examen o ya alguien no va a querer ser mi amigo, o si alguien se muere, o en la noche, ¿qué tal si sale algo del closet, no? O sea, esto es a lo que te referías. Ok, Exacto, perfecto. totalmente. Un pensamiento ansioso va al futuro, un pensamiento depresivo va hacia el pasado. Entonces, pues ojo, si identifican que sus hijos están pensando mucho hacia el futuro, podría ser ansiedad. Ok. Oye, y tipo, o sea, como que el DSM-4, que es como este manual de diagnóstico, ¿desde qué edad lo pueden diagnosticar un trastorno de ansiedad en los niños? Pues aproximadamente a partir de los 8 años. Sin embargo, puede haber características en algunos trastornos como en la ansiedad de separación puede estar desde más pequeños, más o menos como a los 6 años, que es cuando entran a primaria. Pero la realidad es que en los chiquitos se puede ver una tendencia hacia la ansiedad porque, pues quiero decirles que la ansiedad tiene una carga genética hereditaria muy importante. Entonces es común que desde pequeños ya veamos que pueden ir hacia allá. Entonces, por eso es tan importante detectarla a tiempo para ayudarlos y que a la larga no consoliden un trastorno de ansiedad porque por supuesto que se puede evitar. Claro, y me imagino que ayudarlos es darles herramientas para lidiar con esta ansiedad. Exacto. Punto número 1, enseñarles a que lo reconozcan, porque hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, y los niños menos, que eso es ansiedad. Y 2, enseñarles qué hacer con eso y a que tengan como mayor tolerancia a la incertidumbre o que puedan ser más flexibles. Está buenísimo. Oye, entonces, ¿cuáles son las consecuencias en niños que tienen ansiedad? Lo que sucede es que la ansiedad nos lleva a evitar algo, ¿va? Depende de qué te esté causando ansiedad. Si tiene un niño ansiedad social, va a evitar ir a una fiesta, va a evitar ir a la escuela. Si un niño tiene ansiedad de separación, va a evitar irse a dormir a casa de los abuelos. Entonces, dependiendo del tipo de ansiedad, es la consecuencia que van a tener y tiene que ver con la evitación. Pero por otro lado, puede impactar o puede tener consecuencias en diferentes ámbitos y se puede alterar sus patrones de sueño, de alimentación, su socialización y sobre todo su seguridad personal. ¿Por qué? Porque dejan de sentir que son capaces para enfrentar ellos solitos una situación. No, sí, eso está cañón, porque aparte pues les da un poquito en la torre como en esta parte como de la autoestima, porque pues no se sienten que son capaces y no creen que lo pueden lograr. Exacto, afecta mucho en su autoestima. Ok. ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, al niño todo el entorno en el que vive con su ansiedad? Muchísimo, a veces mucho más de lo que creemos. Ahora, en el entorno tenemos que tomar muchas cuestiones. Como dices al principio, ahorita en esta pandemia, pues todo nuestro entorno tiene mucha incertidumbre, noticias, aunque a lo mejor intentemos que los niños no la escuchen, pues un poco negativa, ¿cierto? Entonces, claro que nos genera y les genera estrés, preocupación, ansiedad. Pero también algo interesante es el entorno familiar, el estilo de crianza. Hay estilos de crianza que promueven un poco más esta cuestión de ansiedad. Y uno es cuando hay mucha protección. Entonces, la sobreprotección les manda un mensaje a los niños de ten muchísimo cuidado, puede ser todo peligroso, tienes que estar muy atento. Y eso, como te decía, la ansiedad es nuestro sistema de alerta, entonces se enciende y no se apaga. Y por el otro lado, un estilo de crianza como pues permisivo, en el que no hay límites, no hay organización, porque entonces nos sentimos perdidos y sin rumbo y eso genera ansiedad. 100%. A ver, quiero regresar tantito porque obviamente a mí el tema de los estilos de crianza es algo que me fascina. Pero a ver, el tema de la sobreprotección, o sea, yo un poco como lo entiendo y dime si estoy en lo correcto, es que los niños nacen como con este radar para reconocer a sus papás, ¿no? Para reconocer lo que está pasando en el mundo, porque o sea, yo siempre les platico a los demás que los papás son como un termómetro de lo que está pasando en el mundo con los niños. Entonces los papás, si ponen cara de algo está pasando, pues algo está pasando, ¿no? Este mundo es un mundo atemorizante, este mundo es un mundo, o sea, yo lo comparo mucho como, seguramente ya lo he dicho aquí en el podcast, pero lo comparo mucho con esta parte de, tú estás en un avión, hay turbulencia, y yo a la primera persona que volteo a ver es a la aeromoza.
Y si la aeromoza está tranquila, disfrutando, viendo el cielo, ok, no está pasando nada. Pero si la aeromoza trae cara de pánico y está agarrada se está abrochando bien el cinturón, ya está agarrada del asiento, yo ya digo, ya, no. O sea, ya nos fuimos, o sea, esto ya acabó, ¿no? Entonces, yo siento que de esa misma manera se los explico a los papás, esa manera de poderte leer a ti, porque tú eres su referente sobre el mundo. Entonces, si tú estás, cuidado, no te caigas, no te voy a dejar gatear porque está sucio, cuidado, la esquina, no te subes a esa resbaladilla, te vas a lastimar, y empiezan los papás a, no, el niño dice, o sea, si mis papás, que son mi referente, me están diciendo que hay peligro alrededor, pues hay peligro alrededor, qué miedo, ¿no? 100% les están mandando un mensaje de tienes que estar alerta, el mundo es peligroso, cuídate todo el tiempo. Entonces sí afecta mucho, y también cuando existe este estilo de solucionarles, de hacerles a ellos las cosas y no darles chance que ellos lo vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque les están mandando como por debajo del agua el mensaje de tú no eres capaz, necesitas ayuda. Entonces esto genera ansiedad porque no se sienten con las herramientas para enfrentar su mundo. Claro, lo que les genera es muchísima inseguridad porque no recibieron esta seguridad Totalmente. de parte de sus padres. Totalmente. Ay, está cañón, ¿eh? Digo, yo que me dedico a este tema siempre de la crianza, es que sí está cañón como puede, influye en todas las áreas de la vida de los niños. Ojo, papás, y lo repito 19,000 veces, esto no es para que se sientan culpables. Esto es solamente para que empiecen a hacer conciencia de que si ustedes están siendo muy sobreprotectores, no permitiendo que los hijos se equivoquen, o, como nos estaba contando Regina, muy permisivos, empezar a checar, porque puede empezar, ¿no?, a hacer, ¿no?, un tema que ya le empieza a generar a tu hijo ansiedad, y justo es lo que no queremos, ¿no? Totalmente. Está cañón. Oye, otra cosa de las que tengo como mucha duda es que si el padre es un padre muy ansioso, o la madre, es muy común que los hijos sean muy ansiosos por aprendizaje. Sí, yo te diría que por aprendizaje y sí esta cuestión como de herencia, ¿no? Pero por supuesto que los niños, como tú dices, o sea, van aprendiendo a partir del ejemplo de sus papás, y sus papás, aunque no se los digan directamente a ellos, pero continuamente están sobre alertas, hipervigilantes a las situaciones o queriendo tener como el control de todo, por supuesto que eso le van a enseñar a sus hijos y los niños lo van a repetir. Pero lo malo de esto es que nos puede generar mucha ansiedad. Claro. No, y aparte, digo, es difícil de repente como adultos darte cuenta que estás ansioso, porque, digo, no sé si estoy bien o mal, pero muchas veces la ansiedad se presenta de otras maneras, principalmente en los adultos, ¿no? O siempre es esta preocupación, o puede ser que no está durmiendo, que no está comiendo, que está perdiendo de peso, se le está cayendo el pelo. No, la ansiedad, como bien dice, se puede presentar de muchísimas formas y por eso es bueno conocerlas. Entonces, se puede presentar en la conducta, de manera también fisiológica y en nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué sucede en la conducta? A lo mejor en un niño lo vemos que constantemente se está moviendo o se muerde las uñas o se muerde la ropa o muerde algún objeto. Y en un adulto a lo mejor pues no necesariamente se va a estar mordiendo la ropa, pero sí puede tener otro tipo de conductas que también se está moviendo, siempre está, no sé, tocándose el cabello, las orejas, moviendo las manos, ¿va? Y en la parte cognitiva, como dices, sí es anticipar a estas cuestiones negativas que podrían suceder, que es catastrofizar, y también pensar que los problemas son más graves de lo que en realidad pudieran ser. Y en la cuestión fisiológica, pues pueden tener sudoración o que se acelere el ritmo cardíaco, esta dificultad para respirar. Y no necesariamente es de, me ahogo, no puedo respirar, pero es como que me falta un poquito el aire, como que no alcanzo a respirar al 100%. Hay muchos niños y adultos que pueden tener dolor de cabeza, dolor de estómago. Así que sí, pueden ser muchísimas cosas. Y está cañón porque muchas veces no puedes definir que lo que de verdad estás sintiendo es ansiedad. Le puedes poner el nombre que sea, puedes decir que no estás durmiendo bien, tienes insomnio, está incómoda tu almohada, o puedes no, como que justificarte en donde pues sí tengo por qué estar preocupado, o sea, estamos a media pandemia, el tema de la economía, el colegio, los niños, o sea, no, como que yo creo que puede llegar a ser, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, como de repente difícil como adultos detectar que lo que de verdad estamos sintiendo es ansiedad y no otra cosa, al menos que nos dé algo como un ataque de ansiedad o algo como ya más
más notorio o más grande, pero esta ansiedad que es un poquito más fuerte, por así decirlo, de lo normal, a veces puede ser que nos cueste como entender Sí, o por reconocerla. supuesto. Sí, porque además vivimos en una sociedad como muy acelerada, con muchas cuestiones, con muchos estímulos, y entonces es normal que tengamos ansiedad. Y a veces es elevada y ni siquiera nos damos cuenta, como bien dices, que eso se llama ansiedad. Aprendemos tristemente a vivir con eso. Está cañón. Entonces, papás, por favor, ahorita que nos están escuchando, papás y mamás, empiecen a observarse ustedes. O sea, qué tan ansiosos están y cómo está reflejándose esta ansiedad, porque ustedes tienen que empezar a trabajar muchísimo con ustedes mismos para poder no pasarles, como por aprendizaje, esta parte de ansiedad a sus hijos. Sí, es muy importante que nosotros como adultos nos podamos monitorear para poderles enseñar y que lo puedan ir reconociendo poco a poco. 100%. Oye, ¿y qué así tips como muy fáciles y sencillos se te ocurren darles a los papás si están sintiendo esta ansiedad? No ansiedad que los paraliza, no ansiedad que les da ataques, pero ansiedad que de repente no los deja dormir bien o tienen muchos pensamientos catastróficos. Lo que yo sugiero para ambas partes, ¿no? Tanto papás como niños, es que puedan hacer una lista de qué es lo que les está causando preocupación. En todo este enfoque que yo utilizo, que es el cognitivo-conductual, lo que se dice es, el problema no está en las cosas, sino en lo que cada uno de nosotros vamos interpretando, ¿va? Entonces, pues a lo mejor a mí, Regina, me está generando mucha ansiedad estar en la casa ahorita en pandemia. Ok, pero ¿por qué? Entonces, si yo defino específicamente por qué, podría buscar soluciones. Y lo mismo pasa con los niños. Ahora que están tomando clases en línea, pueden sentir ansiedad, pero hay que ver por qué. Hay niños, sobre todo más hacia la adolescencia, que dicen, es que me da mucha pena que me vean en la cámara porque no voy a saber si me están viendo, si se están burlando de mí. A lo mejor hay otros más chiquitos que están preocupados porque no saben si sus amigos cuando los vuelvan a ver van a querer seguir jugando con ellos. Entonces, punto número 1 les diría, hagan una lista de qué les puede estar preocupando. Y ya con esa lista, ir viendo si son cosas que se pueden solucionar o no. Porque, ojo, no quiere decir que todo a fuerza se tenga que solucionar. Pero hay algunas cosas que sí puedan hacer, ¿no? Y ya que reconocemos esa parte, les podemos ir enseñando algunas estrategias de relajación y de respiración o de mindfulness para que se puedan centrar ahora sí que en el aquí y en el ahora. Pero les quiero decir que ante toda esta parte de la relajación hay que saber el nivel de ansiedad que están teniendo. ¿Por qué? Porque si es un nivel de ansiedad elevado, muy alto, cuando ya nos sentimos agitados, si queremos respirar, lo que va a pasar es que solamente vamos a ser más consciente de cómo está acelerado nuestro corazón, de cómo estamos respirando más rápido, y eso va a incrementar nuestra ansiedad. Lo que yo les digo es, dibujen un termómetro del 0 al 10, ¿no? Donde 10 es el tope de ansiedad. Y midan el nivel de ansiedad que tienen. Si tienen de 5 para abajo, excelente. Hagan estas estrategias de relajación y de respiración. Pero si tienen de 5 para arriba, es mejor que no hagan esto y que busquen otro tipo de actividades como salir a caminar, tomar agua, bañarse. Y sería bueno que quienes sepan que sus hijos tienden a la ansiedad, antes de que tengan ansiedad, hagan una lista de actividades que podrían hacer en el momento en el que se sientan ansiosos, para que ahí las pongan en práctica. Otra estrategia que también me gusta mucho es que, ¿qué hacemos cuando los niños tienen ansiedad? Esto es visión de túnel. Y visión de túnel es como si nos pusiéramos un rollito de papel en el ojo y solamente estamos viendo por ahí y solamente nos enfocamos al problema, a lo que está mal, a lo negativo. Es enseñarles a los niños a quitarse esa visión de túnel y además de describir eso que no está bien, que puedan describir todas las otras cosas que sí les están haciendo sentir bien. Ok. Sí, o sea, como que ayudar a los niños como que a hacer conciencia, ¿no? Por así decirlo. Dime una cosa, la lista de lo que te preocupa, cuando vemos que sí se puede solucionar, ¿también recomiendas que veamos cómo se puede solucionar y tipo pasitos de cómo solucionarlo?
Sí, exactamente. Lo que yo les diría es hagan una lluvia de ideas de todas las posibles soluciones. ¿Por qué? Porque el pensamiento, más bien, la ansiedad se relaciona con un pensamiento rígido, poco flexible. Es decir, pensamos en una única solución. Y los niños tienden a enfrascarse en esa solución y no ven otras. Entonces, antes de ver los pasos a seguir, yo les diría, hagan una lluvia de ideas y piensen en 3, 4, 5 opciones de solución y enséñeles a que de esas puedan escoger una. No se salten de inmediato a ya solucionar, porque lo que queremos trabajar con ellos o enseñarles para como que regular su ansiedad es que sean más flexibles, que vean más opciones de solución. Ok. Me fascina, o sea, los tips y las estrategias están buenísimas. ¿Y estas recomiendas que los padres sí las apliquen en casa o es algo que nada más tú lo aplicas como en el consultorio con los niños? No, totalmente, que lo apliquen en la casa y que lo vayan haciendo un hábito. Si quieren aplicar las estrategias únicamente en el momento del problema, no les van a funcionar. La idea es que lo estén haciendo de manera constante, que se las vayan enseñando para que cuando llegue el momento de mucha ansiedad, entonces les sean útiles. No, y me encantó lo que estabas diciendo porque también siento que estar como trabajando y darles herramientas diarias a nuestros hijos, les estamos haciendo una visión muchísimo más flexible, ¿eh? Y no tanto de túnel, como que más abierto, como un abanico de posibilidades de todo lo que puede pasar o las soluciones que podemos tener como para el problema. Sí. Me fascina, está buenísimo. Entonces, bueno, ya platicamos que muchas veces la ansiedad en los niños se refleja y se ve de diferentes maneras. ¿Qué pasa si alguna mamá, algún papá que nos esté escuchando empieza a detectar estas cosas con sus hijos? ¿Tú recomendarías que lo primero que hicieran los papás es se observaran ellos, a ver si ellos son los que están ansiosos y por ende sus hijos están actuando esta ansiedad? ¿De entrada lo recomendarías o no a fuerza siempre es eso? No, yo creo que sí. Primero, que ellos como que analicen si se están sintiendo ansiosos, en qué momentos o de qué forma se lo podrían estar transmitiendo y también revisar en el entorno si han existido algunos cambios y que a lo mejor eso les esté costando a sus hijos trabajo adaptarse. Pero claro, lo primero que hay que hacer es verse a ellos mismos y al entorno. Ok. Obviamente es muy común, ¿no? Que la ansiedad esté un poquito más elevada en esta situación que estamos viviendo. Sí, ahora hay muchísima incertidumbre. No sabemos con claridad qué va a pasar, cuándo van a volver a la escuela, cuándo van a ver a sus amigos. Y eso genera muchísima ansiedad. Sí, yo creo que también, aparte de la ansiedad que pueden o no estar como que leyendo o percibiendo de nosotros, pues también están escuchando las noticias, tú estás platicando el tema ¿no? Del virus, de lo que sea, y como que quieras o no, están todo el tiempo como sí, como en el ambiente. Sí, totalmente. La verdad es que aunque sean niños e intentemos que no lo perciban, sí lo perciben. Sí, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar en nosotros mismos y en el entorno la ansiedad que está pasando. Después, ¿qué recomiendas? ¿Qué hacen los papás? Pues después hablar con ellos y como que lograrse dar cuenta si sus hijos se están identificando qué sienten, ¿no? Entonces pueden hacer como que un dibujito de una silueta y entonces poner a ver en qué parte del cuerpo está sintiendo algo diferente. Entonces, muchísimos dibujan así en la pancita, ay, es que me duele muchísimo aquí, o siento maripositas, no, es que siento que me sudan las manos, estoy sintiendo como esta preocupación en el pecho. Entonces, que vean si sí están identificando sus hijos esta ansiedad. Si no es así y ustedes ven que sí es ansiedad, el punto es irles reflejando y que también en la casa se hable abiertamente de la ansiedad, así como hablamos abiertamente de la felicidad. También hay que hacerles saber cuando nosotros nos estamos sintiendo ansiosos para que se familiaricen y puedan expresarlo. Sí, o sea, es que la ansiedad entra dentro de la cajita de estas emociones, y estoy haciendo paréntesis, negativas, en donde no, mejor no hay que sentir las negativas y solamente las positivas, entonces, y no son negativas, porque como vimos al principio del episodio, hay una parte súper importante de la ansiedad, ¿no? Esta parte en donde nos alerta y nos activa. Exactamente, tiene una función, entonces estoy totalmente de acuerdo en que no hay que encasillar en positivo y negativo, más bien abrirlas. ¿No nos gusta? Pues claro que no,
pero también eso nos lleva a ser más tolerantes, porque la ansiedad se relaciona también con esta baja tolerancia al malestar. Es decir, yo no quiero sentirme vulnerable, entonces evito. No, y siento que estamos padeciendo un poquito como generación sí, como generación, esta parte en donde no están tolerando mucho esta frustración, estas emociones negativas, porque pues no, solo bonito y hay que reprimirlas y no hay que sentirlas. Totalmente. Uy, sí, está cañón. Entonces, bueno, están padrísimos todos los tips que nos estás dando, se me hacen buenísimos y muy prácticos y fáciles de utilizar, ¿no? Como padres en las casas. Pero a ver, ¿en qué momento ya recomiendas llevarlo a un especialista? O sea, ¿cuándo ya está un poquito que se les puede salir de las manos a los padres y sí recomiendas que sí mejor vayan a ver a alguien para poder ayudar de una mejor manera a sus hijos? Claro, pues cuando ya intentaron esto que decíamos anteriormente, o sea, como revisarse a ellos, a su entorno, poner en práctica estas estrategias, y si ven que aún así no disminuye el nivel de ansiedad y que ya está interfiriendo en algún aspecto de su vida, es decir, que ya está afectando su socialización o el cómo duermen o cómo se sienten con ellos mismos, yo sí les recomendaría que busquen ayuda por dos motivos principalmente. Uno, porque afortunadamente es un tema muy estudiado en el que el apoyo funciona de maravilla y entonces los niños se sienten mejor, porque en serio la ansiedad nos hace sufrir mucho. Y por otro lado, porque una ansiedad que no es bien tratada en la infancia, durante la adolescencia y la vida adulta, puede desencadenar problemas de mayor severidad que, digamos, no era necesario haber llegado a eso. Algo que yo identifico muchísimo con los adolescentes es cuando son chiquitos tienen esta ansiedad que les está afectando, por ejemplo, al socializar. Y en la adolescencia empiezan a salir a fiestas y se dan cuenta que si se toman una copa, alcohol, baja esa ansiedad, se sienten como un poco desinhibidos, se atreven a socializar y entonces es más fácil que se puedan enganchar en conductas de riesgo. Así que de verdad, si están identificando que sus hijos tienen estas características de ansiedad intensa, atiéndanla, no es algo así que les va a llevar años de terapia, no, es simplemente una guía. Buenísimo. Entonces, aparte de la parte de que les dé ansiedad, como la parte de socializar, ¿qué otras como foquitos rojos o así podemos como detectar ya cuando decimos, no, a ver, ya le está afectando ya más a su comportamiento? Me imagino que el tema del sueño. El tema del sueño, de la alimentación. El punto es que no se atrevan a hacer algo. Por ejemplo, o sea, hay niños que no se atreven a ir a ningún lugar porque podría haber un perro y entonces, y si me muerde, y si me pasa algo. Entonces, te digo, varía mucho por la situación de cada niño, como el objeto que les esté provocando esta ansiedad. Pero el punto es, cuando están evitando hacer algo y sus patrones o sus hábitos normales ya se ven alterados. Entonces ahí acudan a Regina o a cualquier especialista justo para hablar de ese tema. No, se me hace que está importantísimo, se me hace que es un tema que pues tenemos mucho esta creencia de que solo lo tienen los adultos o es algo como muy, también siento que es otra de las creencias que tenemos mucho, que después vamos a entrar a la parte de lo verdadero y falso, pero que también es esta parte de, ay, pero respira, tú puedes controlar, y muchas veces la ansiedad llega a tal nivel que el pobre niño ya no puede, el pobre niño no está panicado de que va a haber un perro en algún lugar o de que sus amigos o lo que sea, y sí de verdad llega a ser más fuerte que ellos. Totalmente, y esto que dices es muy importante. No hagan esto de decir, ay, pero no te preocupes, ay, pero no te sientas ansioso, porque lo único que va a generar es que incremente su ansiedad, porque entonces van a empezar a preocuparse de, no debería de sentirme ansioso, no debería de estar así, eso está mal. Hay que reconocer y decir, sí, eso que tiene se llama ansiedad. Sí, está cañón. Y hay que ponerle nombre y apellido, porque después como entra en esta cosa de que no hay que sentirlo, entonces sí hay que sentirlo y está bien, y es normal, y es muy, muy, muy común. Lo sienten hasta desde bien chiquitos los niños. Sí, exacto. Súper, Regina. ¿Algo más que se me olvidó preguntar o que quieres agregar como del tema antes de pasar a nuestra sección de verdadero o falso? No, yo creo que la verdad es que esta información me parece muy buena y solamente como que recalcar que está bien sentirla, no hay que evitarla, pero sí estar muy atentos para que no se vuelva algo excesivo, porque en serio les podemos ahorrar muchos problemas en el futuro. Es verdad. Ojo, y papás, eso sí lo quiero aclarar.
no vayan a confundir cualquier momento, situación de cambio, de regresiones que están viviendo los niños con tema de ansiedad. O sea, muchas veces es esta ansiedad como muy común con la llegada del hermanito o con algún cambio de casa o con ahorita el regresar a clases en línea, con algo como más grave de ansiedad. Empiecen a observarlos y si ya dura un rato más o si ya lo impide hacer diferentes cosas, ya ahí como que ponemos más atención para que no se me anden apanicando. Sí, esto que dices es muy importante. Hay que tomar en cuenta la intensidad. O sea, no es lo mismo que yo 2 días, 3 días seguidos esté preocupada, ansiosa, a que ya sea algo que es intenso, intenso y frecuente. Entonces, la intensidad, la frecuencia y la duración es lo que nos va a indicar si ya es algo que no es esperado. Entonces, obviamente, no se preocupen, todos tenemos ansiedad, solamente estar alertas a eso. Perfecto. Y algo más que me gustaría como decirles a los papás es que muchas veces las estrategias que te han funcionado a ti, si tú, por ejemplo, eres un papá ansioso y las estrategias que has utilizado desde que eres chico para manejar la ansiedad, funcionan muy bien que se las modeles a tus hijos. Sí. ¿No? Como que siento que tú ya viviste esa experiencia, tú ya sabes cómo se siente, etcétera. Entonces, si empiezas tú a explicarle a tus hijos qué pasa y cómo funciona, ellos se pueden quedar como más tranquilos y aprender de ti como por medio de que se lo estás modelando. Sí, totalmente. Ok, buenísimo. Entonces, Regina, pasamos a la última parte del episodio. Qué rápido se me pasó, estuvo buenísimo. Y queremos, te voy a platicar, te voy a hacer unas preguntas, más bien como unas afirmaciones de verdadero o falso, y me gustaría que tú nada más me contestaras si son verdaderos, si es falso y por qué verdadero o por qué falso. Va, buenísimo. Órale, a ver. La ansiedad es solo para los adultos. Falso. Los niños, por supuesto, que también sienten ansiedad. Buenísimo. Los niños ansiosos son más enfermizos. Falso, no necesariamente. Ok. La ansiedad se soluciona sola, solo hay que darle tiempo. Pues verdadero si es un nivel de ansiedad leve o esperado, pero falso si ya es ansiedad significativa, no es cuestión de darle tiempo. Ya necesitan como que ayuda un poco más profesional. Sí, ya necesitan apoyo. Ok, perfecto. La ansiedad siempre nace de un miedo o de un trauma. Falso, y es muy importante que sepamos eso, porque de verdad a mí no saben cuántas mamás me dicen, pero si quiero entender por qué le pasó esto, de dónde viene, y yo les digo, a ver, no hay que desgastarnos, porque es muy, muy, muy probable que no encontremos de dónde viene, que no exista una única causa que lo esté generando, así que falso. Ok, buenísimo, porque yo creo que yo hasta eso creía yo mucho, ¿no? Como que muchas veces un trauma o un miedo te hace como que estar más ansioso a la situación. No necesariamente. Ok, buenísimo. Si un niño es ansioso en su infancia, ¿lo será toda la vida? Falso. Ahora, sí existe una tendencia a la ansiedad, pero no quiere decir que toda la vida ya va a ser ansioso para nada. Afortunadamente son cosas que se pueden ir aprendiendo. Buenísimo. Y ahora una duda. Si un niño es ansioso, pero no se le trabaja su ansiedad en su infancia, sí puede ser como toda su vida si no lo trabaja, ¿no? Sí, ahí yo sí diría verdadero. Ok. Porque Okay, le puede traer todas estas consecuencias, entonces ahí sí es importante trabajarlo siempre y cuando sea un nivel de ansiedad, como tú dices, significativo. Ok, buenísimo. Hijos ansiosos siempre vienen de padres ansiosos. Qué difícil. Voy a decir falso porque la verdad es que no siempre vienen de padres ansiosos. Eso sería caer en ese pensamiento rígido y no flexible de ansiedad. Pero sí les quiero decir que la mayoría de los niños que tienen ansiedad significativa, alguno de sus papás también tiene. Ok, o sea, por lo mismo que platicamos al principio del capítulo, como esta parte que observan todo el tiempo a los papás. Y aprenden. Sí, porque van aprendiendo esos patrones de respuesta. Ok, buenísimo. La ansiedad se puede manejar cuando trabajamos junto con un especialista. Verdadero, totalmente. Obviamente, pues debemos de acudir con alguien que sepa trabajar de este tema. Sí, siempre pregunten antes como que cuáles son las áreas de especialidad para que puedan darle como el mejor apoyo y atención a sus hijos y a ustedes. Claro. Súper. Yo como padre puedo ayudar a mi hijo con su ansiedad.
Verdadero, los podemos ayudar a reconocer, a regular, a expresar, así que por supuesto. Ok, buenísimo. Y con todas las herramientas que nos dice también a trabajar, a reconocerlas, ¿no? También. Buenísimo, me encanta. Cambiar de rutinas y cambiar de hábitos pueden ayudar a los niños con la ansiedad. Verdadero, porque esto nos puede ayudar a que los niños sean flexibles y se adapten mejor a diferentes ambientes. Si todo el tiempo estamos evitándoles que se frustren, evitándoles cambiar la rutina, evitando, el día que por lo que sea, porque así va la vida, tengan que tener un cambio de rutina, van a sentir una ansiedad muy grande porque no van a saber lidiar con ello. Ok. Y ya la última. Tengo que evitarle a mi hijo todas las situaciones estresantes si tiene ansiedad. Falso, muy falso. Y esta es una idea que los papás obviamente están preocupados porque sus hijos se sienten ansiosos y quieren evitar que se sientan así. Pero el punto es todo lo contrario. La ansiedad se tiene que enfrentar. Así que falso que hay que evitarles las situaciones estresantes. Hay que darles estrategias para que la puedan enfrentar. Sí, no hay que mandarlos al ruedo así, pero hay que no acompañarlos y poder apoyarlos y darles herramientas para que puedan como tener, sí, que no sea tan de miedo o tan ansioso esa situación. Sí. Ok, buenísimo. Regina, de verdad que qué padre saber de este tema. Me parece importantísimo que estemos enseñándole justo a los papás cómo manejar el tema de la ansiedad con sus hijos, cómo aprender a reconocerla y que principalmente vean que es algo normal y es algo que todos los niños lo pueden sentir y todos los papás los pueden sentir y hay solución. Que no se angustien y sí vamos a poder ayudarlos de muchísimas maneras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Estuvo padrísimo este episodio, me fascinó. Espero que a ustedes, papás, también les haya gustado. Síganos en las redes sociales de @neuroingenia y @nidotalks. Y nos vemos el próximo miércoles. Mil gracias, Regina. Muchísimas gracias por la invitación y por darme este espacio para compartir un tema que me encanta. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Les mando un beso. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.